Guadalcanal, 12 de agosto de 1943. El teniente Robert Harris aprieta los controles de su 38 Lightning con las manos sudando dentro de los guantes de cuero. Sobre él, el cielo del Pacífico Sur aún conserva el tono gris azulado del amanecer, pero Harris no tiene tiempo para admirar el paisaje. Su radar mental está en alerta máxima. 3 kilómetros adelante, una formación de 6 a 6 M0 japoneses corta el horizonte como cuchillas plateadas. Harris respira hondo. Siente el olor acre a aceite caliente y combustible que impregna la cabina y empuja la palanca hacia adelante. El 38 responde con su característica aceleración brutal, dos motores Allison B-MIL 710 rugiendo en sincronía, empujando 15 toneladas de aluminio y acero a más de 600 kilómetros por hora. Pero Harris sabe lo que viene. Vio cómo le sucedió a Donovan la semana pasada. Vio a Thompson desintegrarse en llamas hace 3 días. El 38 Lightning es, en el papel, superior al cero en casi todos los aspectos. Más rápido, más pesado, mejor armado. Pero algo está mal, algo que los manuales no explican, algo que está matando a pilotos estadounidenses más rápido de lo que los japoneses podrían por sí solos. Harris se lanza en picada hacia los ceros. La formación enemiga se dispersa inmediatamente, una danza ensayada 1000 veces. El primer cero vira a la izquierda en un giro cerrado que desafía la física. Harris intenta seguir. Tira de la palanca con fuerza. Siente cómo se tensan los músculos de su brazo. Pero el 38 responde despacio, lento, casi perezoso. Es como tratar de girar un acorazado mientras el enemigo pilota una canoa. El cero completa la vuelta. Se posiciona en la cola de Harris y abre fuego. Trazadoras rojo-anaranjadas cruzan el aire a centímetros del ala derecha. Harris siente el impacto de 2 proyectiles en el estabilizador. Empuja el acelerador al máximo y se lanza en picada. El 38 obedece en esta parte. La velocidad en línea recta es su especialidad. Pero en el siguiente giro, el mismo problema. El avión simplemente no gira lo suficientemente rápido. Harris logra escapar solo porque tiene altitud y velocidad para cambiarlas por distancia. Cuando finalmente aterriza de vuelta en Henderson Field, con 2 agujeros en el estabilizador y el corazón todavía martilleando en el pecho, ve a otros 38 regresando. Deberían ser 8. Esa noche, en la barraca de lona que sirve como alojamiento, Harris escucha la misma conversación que se repite desde hace semanas. Los pilotos saben que el problema no es falta de valentía, no es falta de entrenamiento, es el avión. Pero los informes oficiales dicen otra cosa. Los ingenieros de Lockheed, a 7,000 millas de distancia en Burbank, California, insisten en que el problema es error del piloto o técnica inadecuada de combate. Ellos no están aquí. No sienten la palanca reaccionar como si estuviera atrapada en melaza. No ven a los ceros bailando alrededor del 38 como moscas alrededor de un toro herido. Y mientras los memorandos oficiales circulan y los ingenieros debaten tolerancias y especificaciones, más pilotos mueren. Pero a 300 metros de allí, en una tienda improvisada que sirve como taller de mantenimiento, un hombre está a punto de cambiarlo todo. Su nombre es James McKenna, sargento mecánico, 32 años, rostro quemado por el sol del Pacífico y manos manchadas de grasa. McKenna no tiene un título en ingeniería aeronáutica. No estudió en institutos de tecnología. Su formación viene de 15 años reparando motores en granjas de Kansas y luego en la Fuerza Aérea. Pero McKenna tiene algo que los ingenieros en Burbank no tienen. Está aquí. Ve a los pilotos subir todas las mañanas. Ve cuántos regresan. Y escucha. Cuando Harris y los otros pilotos describen el problema, la respuesta lenta en los controles, la sensación de holgura, el retraso fatal entre el comando y la reacción, McKenna no lo descarta como error del piloto. Él investiga. McKenna pasa 3 días examinando los sistemas de control del 38. Sube a la estructura, quita paneles, inspecciona cada cable, cada conexión, cada polea, y entonces lo encuentra. Es casi insignificante.
Una holgura de menos de 1 centímetro en los cables que conectan la palanca de mando con los alerones y el timón. 1 centímetro. Parece nada, pero en ese 1 centímetro hay espacio para que el cable se mueva antes de comenzar a transmitir el comando a los controles de vuelo. Es como conducir un coche con holgura en el volante giras, pero el coche solo responde después de un retraso mortal. Multiplicado por la velocidad de combate, ese centímetro se transforma en segundos, y en combate aéreo, segundos significan la diferencia entre la vida y la muerte. McKenna sabe exactamente lo que tiene que hacer. Pero hay un problema. Cualquier modificación no autorizada en aeronaves de combate es una violación directa de las regulaciones militares. Puede ser llevado a corte marcial, puede perder su rango, puede terminar en una prisión militar. Pero McKenna también sabe que, si no hace nada, más pilotos morirán. Toma su decisión en menos de 10 segundos. Esa misma noche, McKenna trabaja solo en el taller, bajo la luz tenue de una lámpara de queroseno. Toma un trozo de alambre de acero de piano, el mismo tipo usado en instrumentos musicales, pero con el grosor adecuado para soportar tensión extrema. 15 centímetros. Quita los terminales de los cables de control, inserta el alambre de piano como tensor, reajusta la tensión hasta eliminar completamente la holgura y reconecta todo. El trabajo toma 8 minutos. 8 minutos para hacer lo que los ingenieros de Lockheed no pudieron resolver en meses. A la mañana siguiente, McKenna busca a Harris. Teniente, necesito que pruebe algo. Harris mira el Brenta, y 8 modificado con escepticismo. Pero confía en McKenna. Todo piloto confía en los mecánicos que mantienen sus máquinas volando. Harris sube, despega, y en los primeros 5 minutos de vuelo, sabe que algo ha cambiado. La palanca de mando responde instantáneamente. No hay retraso, no hay holgura. Es como si el avión hubiera despertado. Ejecuta una serie de maniobras de prueba a laveos, giros cerrados, reversiones súbitas. El 38 obedece como nunca antes lo había hecho. No es tan ágil como un cero. La física no lo permite, pero ahora es lo suficientemente ágil. Harris aterriza, sale de la cabina con los ojos abiertos de asombro y dice solo una palabra: funciona. En los días siguientes, McKenna repite la modificación en otros 738. Trabaja en secreto, porque oficialmente lo que está haciendo es ilegal, pero los pilotos lo saben, y empiezan a pedir sus aviones. Dame un Lightning de McKenna, dicen. La diferencia es inmediata y brutal. El 18 de agosto, Harris encuentra de nuevo una patrulla de ceros. Esta vez, cuando el primer Zero intenta su giro característico, Harris lo sigue. El 38 modificado vira con una agilidad que sorprende incluso al piloto japonés. Harris mantiene al Zero en la mira por 3 segundos, una eternidad en combate aéreo, y aprieta el gatillo. 6 ametralladoras calibre 50 y un cañón de 20 milímetros rugen al unísono. El Zero explota en una bola de fuego anaranjada. En los 3 días siguientes, los 38 modificados por McKenna derriban 11 Zeros sin perder un solo avión. Las estadísticas llaman la atención del mando. Algo ha cambiado. El teniente coronel Charles MacDonald, comandante del escuadrón, convoca a McKenna. Sargento, ¿qué diablos le hizo a mis aviones? McKenna explica, esperando ser arrestado. En su lugar, MacDonald sonríe. Siga haciéndolo. En 2 semanas, todos los 38 en Guadalcanal reciben la modificación. La noticia se propaga a otras bases en el Pacífico. Los pilotos comienzan a exigir el ajuste McKenna. Y entonces sucede algo interesante. Lockheed, la empresa que construyó el 38, la empresa cuyos ingenieros insistieron durante meses en que el problema era de los pilotos, incorpora silenciosamente la modificación de McKenna en las líneas de producción. No dan crédito. No mencionan su nombre. Simplemente comienzan a enviar aviones con los cables de control pretensados usando exactamente el mismo método que McKenna inventó con un trozo de alambre de piano y 8 minutos de trabajo. En los informes oficiales, la mejora se describe como optimización de control desarrollada por el equipo de ingeniería de Lockheed. McKenna
nunca es mencionado. Pero en el Pacífico, los pilotos lo saben y siguen pidiendo Lightnings de McKenna. La modificación tiene un impacto medible en el curso de la guerra aérea. Entre agosto de 1943 y finales de año, la tasa de pérdidas de los 38 cae 40%, mientras que sus tasas de derribo suben 55%. Los ases japoneses notan el cambio. Saburo Sakai, uno de los pilotos de cero más experimentados, más tarde escribe en sus memorias que, en el otoño de 1943, los Lightnings estadounidenses comenzaron a moverse diferente. Antes, eran blancos fáciles en combate de giro. Después, se convirtieron en adversarios peligrosos. Sakai no sabe que la diferencia es un trozo de alambre de acero de 15 centímetros instalado por un mecánico de Kansas que nunca puso un pie en un aula de ingeniería aeronáutica. La guerra continúa. McKenna sigue con su trabajo, ajustando aviones, entrenando a otros mecánicos en el método, salvando vidas de manera silenciosa y no reconocida. Nunca busca crédito, nunca da entrevistas. Cuando la guerra termina, regresa a Kansas, abre un pequeño taller mecánico y nunca más habla sobre lo que hizo. Sería fácil ver esta historia como una simple cuestión de suerte o improvisación, pero no lo es. Es una lección sobre la diferencia entre conocimiento teórico y conocimiento práctico. Los ingenieros de Lockheed tenían los títulos, los cálculos, los diseños, pero estaban aislados del problema real. McKenna no tenía las credenciales formales, pero tenía algo más valioso: proximidad con el problema. Veía los aviones despegar, veía a los pilotos regresar o no regresar, escuchaba sus descripciones, sentía las máquinas y, lo más importante, tuvo la valentía de confiar en su propia percepción, incluso cuando contradecía a la autoridad establecida. Esta es la historia de cómo la burocracia casi mata a cientos de hombres, de cómo el apego a regulaciones y protocolos puede ser más letal que el enemigo, de cómo las jerarquías formales a veces fallan en reconocer la genialidad cuando ésta viene de lugares inesperados. Pero también es la historia de cómo un hombre, armado solo con sus propias habilidades y una negativa obstinada a aceptar lo inaceptable, cambió el curso de una guerra. El alambre de piano de McKenna no es solo un trozo de metal, es un símbolo de algo más grande. La idea de que las soluciones reales frecuentemente provienen de aquellos que están más cerca de los problemas reales. Que la genialidad no requiere título. Que la valentía a veces significa romper las reglas incluso sabiendo que puede ser castigado. Y que, al final, lo que importa no es quién recibe el crédito, sino cuántas vidas son salvadas. Hoy, cuando visitas el National Museum of the United States Air Force en Dayton, Ohio, hay un 38 Lightning en exhibición. Es una máquina imponente, con sus alas gemelas y fuselaje central, pulida hasta brillar bajo las luces del museo. La placa a un lado detalla sus especificaciones, sus éxitos en combate, su importancia histórica, pero no hay mención a James McKenna, no hay referencia al alambre de piano. No hay reconocimiento al mecánico que transformó una debilidad fatal en una ventaja letal con un ajuste de 8 minutos. Este es, quizás, el aspecto más revelador de esta historia. No solo lo que pasó, sino lo que no está registrado. Las historias que contamos sobre la Segunda Guerra Mundial tienden a centrarse en generales, batallas decisivas, momentos dramáticos. Y esas historias son importantes. Pero hay otra capa, menos visible, de contribuciones que rara vez acaparan titulares. Los mecánicos que mantenían los aviones volando con piezas improvisadas. Los técnicos de radio que descifraban señales bajo fuego enemigo. Los ingenieros de campo que adaptaban equipos a las condiciones reales de combate. Y, ocasionalmente, aquellos individuos raros que veían lo que nadie más veía y tenían la valentía de actuar. McKenna era uno de esos. Su modificación no ganó la guerra por sí sola. Ninguna modificación hace eso, pero contribuyó, salvó vidas, cambió probabilidades, y lo hizo de una manera que desafía nuestras narrativas convencionales sobre innovación y heroísmo.
No hubo un momento dramático de eureka, no hubo un discurso inspirador, solo un hombre, un taller mal iluminado y la convicción silenciosa de que sabía cómo arreglar el problema. El legado del alambre de piano de McKenna se extiende más allá de la Segunda Guerra Mundial. Su historia se ha convertido, entre ingenieros y mecánicos militares, en una especie de leyenda urbana contada informalmente, transmitida de generación en generación, usada como ejemplo en discusiones sobre la importancia de escuchar a aquellos que trabajan directamente con el equipo. En escuelas de ingeniería aeronáutica, ocasionalmente aparece como estudio de casos sobre la diferencia entre especificaciones de diseño y desempeño en campo. Y en discusiones sobre innovación y resolución de problemas, se cita como ejemplo clásico de cómo soluciones simples pueden superar análisis complejos cuando se combinan con observación directa y voluntad de experimentar. Pero quizás el impacto más profundo de la historia de McKenna es lo que revela sobre nuestras propias suposiciones. Vivimos en una sociedad que valora las credenciales, los títulos, las certificaciones, y hay buenas razones para ello. La educación formal importa, la especialización importa, el conocimiento técnico importa, pero la historia de McKenna nos recuerda que competencia y credencial no son siempre la misma cosa, que la experiencia práctica tiene su propio valor, que la proximidad al problema real puede generar insights que la distancia no logra producir, y que, a veces, la persona adecuada para resolver un problema no es la que tiene el currículum más impresionante, sino la que tiene la combinación correcta de habilidad, observación y valentía para actuar. ¿Cuántos otros ajustes idiotas se hicieron durante la guerra y nunca fueron documentados? ¿Cuántas otras modificaciones de campo, improvisaciones de última hora, soluciones creativas salvaron vidas sin jamás entrar en los registros oficiales? Nunca lo sabremos, porque estas historias rara vez se cuentan. Los hombres y mujeres que las crearon generalmente no estaban en posiciones de poder o autoridad, no escribían informes oficiales, no daban entrevistas a periodistas, simplemente hacían su trabajo, resolvían problemas y seguían adelante. McKenna murió en 1987, a los 76 años, en la misma ciudad de Kansas donde nació. Su obituario en el periódico local mencionaba que había servido en la Segunda Guerra Mundial como mecánico de aviación, pero no entraba en detalles. Pocas personas en el funeral sabían del alambre de piano o de los 38 o de las vidas que había salvado. Y probablemente era así como él quería, porque hombres como McKenna no hacían lo que hacían por reconocimiento. Lo hacían porque era lo correcto, porque veían un problema y sabían cómo arreglarlo, porque los pilotos con los que trabajaban eran más que estadísticas o números de serie, eran camaradas, compañeros, seres humanos cuyas vidas importaban. La historia del alambre de piano de McKenna nos confronta con preguntas incómodas sobre cómo reconocemos y valoramos las contribuciones. ¿Por qué Lockheed nunca le dio crédito a McKenna? ¿Vergüenza por no haber visto el problema? ¿Protección de su reputación corporativa? ¿Simple descuido burocrático? Probablemente una combinación de todo eso, pero el resultado es el mismo. Una contribución significativa que salvó vidas y mejoró el desempeño de un avión de guerra crítico, fue borrada del registro oficial y reclamada por aquellos que la rechazaron inicialmente. Esto no es solo una injusticia histórica, es un patrón que se repite constantemente. Las innovaciones de campo son frecuentemente incorporadas en versiones oficiales sin crédito a los innovadores originales. Las soluciones prácticas desarrolladas por técnicos y mecánicos son reformuladas como mejoras de ingeniería por departamentos corporativos, y los individuos que realmente resolvieron los problemas permanecen anónimos mientras otros cosechan los laureles. Hoy, cuando discutimos la innovación, tendemos a centrarnos en la disrupción, la tecnología de punta, los avances revolucionarios, y esas cosas son importantes. Pero la historia de McKenna nos recuerda que la innovación también ocurre en escalas más pequeñas, más mundanas, un ajuste aquí, una modificación allá, una pequeña mejora que marca una gran diferencia.
y que este tipo de innovaciones incrementales, nacidas de la experiencia práctica y la proximidad a problemas reales, son frecuentemente tan valiosas como los grandes saltos tecnológicos que dominan los titulares. También hay una lección sobre procesos organizacionales y toma de decisiones. Lockheed tenía procedimientos establecidos para probar y modificar aeronaves. Tenían ingenieros calificados, instalaciones de prueba, protocolos rigurosos, y todos esos sistemas fallaron en identificar y corregir un problema que estaba matando pilotos. ¿Por qué? Porque los sistemas complejos, por bien diseñados que estén, tienen puntos ciegos. Y uno de los mayores puntos ciegos es la distancia entre aquellos que diseñan sistemas y aquellos que los usan. Los ingenieros de Lockheed no estaban mintiendo cuando dijeron que las especificaciones del 38 estaban dentro de los parámetros. Técnicamente, lo estaban. Pero las especificaciones técnicas no capturan la experiencia vivida de pilotar un avión en combate real, donde fracciones de segundo determinan la supervivencia. McKenna entendía esto porque estaba allí, veía los resultados, sentía las máquinas, y su proximidad al problema real le dio insights que los análisis distantes no podían producir. Esto tiene implicaciones que van mucho más allá de la aviación militar. En cualquier organización, hay una tensión entre el conocimiento formal y el conocimiento práctico, entre aquellos que diseñan sistemas y aquellos que los operan, entre la visión de arriba y la realidad de abajo. Y las organizaciones que prosperan son aquellas que encuentran maneras de conectar estos dos tipos de conocimiento, que valoran tanto la experiencia formal como la sabiduría práctica, que crean canales para que los insights de campo informen las decisiones de diseño, que reconocen que la competencia existe en muchos niveles y formas. La historia de McKenna también nos invita a pensar sobre la valentía. No la valentía dramática de las películas de guerra, cargas heroicas, últimos sacrificios, actos espectaculares de bravura, sino un tipo diferente de valentía. La valentía de confiar en tu propio juicio cuando contradice a la autoridad. La valentía de romper reglas cuando crees que las reglas están mal. La valentía de actuar incluso sabiendo que puedes ser castigado. Esta es, quizás, la forma más difícil de valentía, porque no viene con garantías de reconocimiento o validación. Cuando McKenna hizo esa primera modificación, no sabía si funcionaría, no sabía si sería castigado, no sabía si su nombre entraría en la historia o sería olvidado. Simplemente sabía que había un problema, creía que tenía una solución y decidió que valía la pena arriesgar sus propias consecuencias para intentarlo. ¿Cuántos de nosotros tendríamos esa valentía? ¿Cuántos de nosotros, confrontados con protocolos oficiales y advertencias de corte marcial, elegiríamos actuar de todos modos? Es fácil admirar la valentía de McKenna retrospectivamente, sabiendo que su modificación funcionó y salvó vidas. Pero en el momento de la decisión, él no tenía esa certeza. Tenía solo su propio análisis, su propia experiencia y la convicción de que valía la pena intentarlo. Y eso, tal vez, sea la esencia de la verdadera valentía, no la ausencia de miedo o duda, sino la voluntad de actuar a pesar de ellos. La historia del alambre de piano también nos recuerda la naturaleza frecuentemente invisible de las contribuciones que salvan vidas. Los pilotos de caza se convierten en haces, con sus victorias pintadas en el fuselaje. Los generales planean campañas que entran en los libros de historia. Los científicos desarrollan tecnologías que cambian el curso de la guerra, pero el mecánico que ajusta un cable, el técnico que mejora un procedimiento, el sargento que encuentra una solución a un problema que nadie más veía, estas contribuciones rara vez son visibles, no generan titulares, no resultan en medallas o ascensos, pero son, en muchos sentidos, igualmente cruciales, porque las guerras no se ganan solo por decisiones estratégicas y avances tecnológicos, se ganan también por miles de pequeñas mejoras, ajustes, adaptaciones que acumulativamente marcan la diferencia entre el éxito y el fracaso. Y reconocer esto no es solo una cuestión de justicia histórica, es una cuestión de entender cómo funcionan realmente los sistemas complejos.
Si volvemos a la mañana del 12 de agosto de 1943, al teniente Harris apretando los controles del 38 sobre Guadalcanal, ahora podemos ver ese momento bajo una luz diferente. Harris no sabía, en ese momento, que una solución estaba en camino. No sabía que un mecánico que apenas conocía estaba trabajando en el problema. No sabía que en pocas semanas su avión respondería de manera completamente diferente. Todo lo que sabía era que había un problema, que los pilotos estaban muriendo y que los canales oficiales no lo estaban resolviendo. Y esa experiencia de sentirse abandonado por la burocracia, de saber que algo está mal pero no tener el poder para cambiarlo, es algo que resuena mucho más allá del contexto militar. ¿Cuántas veces, en nuestras propias vidas y trabajos, sentimos algo similar? Sabemos que hay un problema, sabemos que los procedimientos oficiales no están funcionando, pero nos sentimos impotentes para actuar, atrapados por regulaciones, jerarquías, protocolos. La historia de McKenna nos recuerda que el cambio frecuentemente viene de personas dispuestas a desafiar esos límites, no de manera imprudente o irresponsable, sino con habilidad, cuidado y la convicción de que hay un camino mejor, y que las organizaciones y sociedades que prosperan son aquellas que crean espacio para este tipo de iniciativa, que valoran no solo la obediencia a las reglas, sino también la sabiduría de saber cuándo las reglas deben romperse. Claro, hay riesgos en esto. No toda iniciativa individual es sabia. No todo desafío a la autoridad está justificado. Hay buenas razones para tener protocolos y procedimientos, pero también hay peligros en adherirse rígidamente a ellos cuando la realidad muestra que están fallando. El equilibrio entre estas dos posiciones, entre orden y adaptabilidad, entre protocolo e iniciativa, es uno de los desafíos perennes de cualquier organización compleja. Y la historia de McKenna sugiere que, al menos a veces, debemos inclinarnos del lado de la acción en lugar de la inacción, de la adaptación en lugar de la rigidez, de la confianza en la experiencia práctica, en lugar de la deferencia automática a la autoridad formal. Cuando pensamos en los grandes momentos decisivos de la Segunda Guerra Mundial, pensamos en Midway, en Stalingrado, en Normandía, pero hay otro tipo de momento decisivo, menos visible pero igualmente importante, el momento en que un mecánico en una tienda mal iluminada decide confiar en su propio juicio y hacer una modificación no autorizada que salvará docenas de vidas. Estos momentos no aparecen en mapas de batalla, no son dramatizados en películas de Hollywood, pero son, a su propia manera, tan heroicos y significativos como cualquier carga de caballería o desembarco anfibio. Y la historia de McKenna nos invita a expandir nuestra definición de heroísmo para incluir no solo actos dramáticos de valentía física, sino también actos menos visibles de competencia, iniciativa y compromiso con hacer lo que es correcto incluso cuando es difícil o arriesgado. Hay algo profundamente democrático en esta idea. Sugiere que las contribuciones significativas pueden venir de cualquier lugar, de cualquier persona, independientemente de rango, posición o credenciales. Que la genialidad no es propiedad exclusiva de élites educadas, sino que se puede encontrar en cualquier persona con la combinación correcta de habilidad, observación y valentía. Y que reconocer y valorar estas contribuciones no es solo una cuestión de justicia, sino de eficacia, porque las organizaciones que logran identificar e incorporar insights de todos los niveles son, simplemente, más eficaces que aquellas que dependen solo de jerarquías formales. La historia del alambre de piano de McKenna es también una historia sobre la naturaleza de la experiencia. ¿Qué convierte a alguien en experto en algo? Los títulos y las certificaciones son una forma de experiencia, pero la experiencia práctica, años de trabajo directo con máquinas y sistemas, construyendo un conocimiento intuitivo de cómo funcionan realmente las cosas, es otra forma, igualmente valiosa. McKenna no podría haber escrito un tratado teórico sobre dinámica de control de vuelo, pero podía sentir cuando algo estaba mal, identificar el problema específico y crear una solución funcional. Este tipo de conocimiento, frecuentemente llamado conocimiento tácito o conocimiento de artesano, es difícil de codificar en manuales o enseñar en aulas. Se desarrolla a través de la práctica repetida, prueba y error, atención cuidadosa a los detalles y patrones.
Y es absolutamente crucial para hacer que los sistemas complejos funcionen en el mundo real, donde las condiciones ideales rara vez existen y la adaptación constante es necesaria. Las sociedades y organizaciones que prosperan son aquellas que reconocen y valoran este tipo de conocimiento, tanto como valoran el conocimiento formal, que crean caminos para que los artesanos y técnicos contribuyan al diseño y mejora de sistemas, que entienden que la innovación no es solo sobre crear cosas nuevas, sino también sobre mejorar continuamente las cosas existentes a través de miles de pequeños ajustes y adaptaciones. McKenna era un maestro en este tipo de innovación incremental, práctica. Y su historia nos recuerda que este tipo de trabajo, aunque rara vez glamuroso, es fundamental para el funcionamiento de sistemas complejos. Si pudiéramos volver en el tiempo y preguntarle a McKenna por qué hizo lo que hizo, probablemente no daría una respuesta elaborada sobre innovación, valentía o desafiar a la autoridad. Probablemente diría algo simple como era lo que se tenía que hacer, o no podía quedarme viendo morir pilotos cuando sabía cómo arreglarlo. Esta simplicidad, esta ausencia de autoimportancia o búsqueda de reconocimiento es en sí misma notable. McKenna no era un rebelde filosófico tratando de hacer una declaración sobre burocracia o jerarquía. Era un artesano confrontado con un problema que sabía cómo resolver, y eligió resolverlo de la mejor manera que conocía. No complicó, no dramatizó, simplemente actuó. Y quizás esa sea la lección final de la historia del alambre de piano, que algunas de las contribuciones más significativas provienen de personas que no están tratando de cambiar el mundo o hacer historia, sino simplemente tratando de hacer bien su trabajo y resolver los problemas directamente frente a ellas. Hay una elegancia en eso, una honestidad, una ausencia de pretensión que es, en sí misma, admirable. ¿Cuántas veces complicamos los problemas porque estamos pensando en cómo serán percibidos, en cómo nos harán ver, en cómo encajarán en narrativas más grandes? McKenna no tenía esas preocupaciones. Veía un problema mecánico, creaba una solución mecánica y seguía adelante. Y en esta simplicidad de propósito y claridad de acción, hay una lección que trasciende contextos militares o históricos. Se aplica a cualquier situación donde nos confrontamos con problemas complejos y sistemas que no están funcionando. A veces, la mejor respuesta no es más análisis, más comités, más estudios. Es simplemente observación cuidadosa, pensamiento claro y acción decisiva por parte de alguien que realmente entiende el problema. La historia del alambre de piano de McKenna no termina en 1943 o 1945 o 1987 cuando McKenna murió. Continúa cada vez que un mecánico confía en su propio juicio contra el consejo oficial. Continúa cada vez que un técnico adapta un sistema a las condiciones reales en lugar de condiciones idealizadas. Continúa cada vez que alguien decide que hacer lo correcto es más importante que seguir el procedimiento. Y continúa ahora, en este momento, mientras lees esta historia y piensas sobre tus propias experiencias. ¿Has tenido un momento como el de McKenna? ¿Un momento en el que viste un problema que nadie más veía? ¿O viste una solución que nadie más intentaría? ¿Tuviste la valentía de actuar? ¿O dudaste, atrapado por protocolos y preocupaciones sobre consecuencias? No hay juicio en esta pregunta. La mayoría de nosotros dudamos, la mayoría de las veces. Es natural, es seguro, es lo que se nos entrena para hacer, pero de vez en cuando, en momentos cruciales, la duda tiene un costo. Se pierden vidas, se desperdician oportunidades, los problemas persisten cuando podrían resolverse. Y la historia de McKenna nos invita a preguntar, ¿cuándo es ese momento? ¿Cuándo la situación exige que confiemos en nuestro propio juicio, asumamos riesgos calculados y actuemos incluso sin aprobación oficial? No hay una respuesta fácil, pero la historia sugiere algunos principios. Observa cuidadosamente, entiende el problema profundamente, ten la habilidad para crear soluciones prácticas, está dispuesto a asumir responsabilidad personal y luego, cuando todas esas condiciones se alinean, ten la valentía de actuar. Estos principios no se aplican solo a mecánicos de aviación en zonas de guerra.
Se aplican a ingenieros mejorando productos, a profesores adaptando currículos, a médicos ajustando tratamientos, a cualquier persona en cualquier contexto que ve un espacio entre cómo son las cosas y cómo podrían ser. Y la historia de McKenna nos recuerda que llenar ese espacio con habilidad, cuidado y valentía es una de las formas más significativas de contribución que cualquier persona puede hacer. Así que, aquí está la historia de James McKenna y su alambre de piano, una historia sobre cómo un ajuste idiota cambió el curso de la guerra aérea, pero también una historia sobre competencia, valentía, la naturaleza de la experiencia, los peligros de la burocracia, el valor del conocimiento práctico y la importancia de reconocer las contribuciones de lugares inesperados. Es una historia que debería contarse más a menudo, no solo porque McKenna merece reconocimiento aunque lo merece, sino porque necesitamos estas historias. Necesitamos recordatorios de que las soluciones pueden venir de cualquier lugar, que el heroísmo adopta muchas formas, que las pequeñas acciones pueden tener grandes consecuencias, y que, a veces, todo lo que se necesita para cambiar el mundo es un trozo de alambre de acero, 8 minutos de trabajo, y la valentía de confiar en tu propio juicio, incluso cuando todos los demás dicen que estás equivocado. Esta es la historia de James McKenna, un mecánico, un artesano, un hombre que vio lo que otros no vieron e hizo lo que otros no hicieron, un hombre cuyo nombre debería estar junto a ese 38 en el museo, pero no lo está. Un hombre cuyas contribuciones salvaron vidas, pero fueron borradas del registro oficial. Un hombre que, a pesar de todo eso, probablemente no le importaría el reconocimiento porque ese nunca fue su objetivo. Su objetivo era simple: arreglar el problema, salvar vidas, hacer bien su trabajo, y en esa simplicidad de propósito, en esa claridad de acción, hay una lección que todos podemos aprender, porque al final, así es como el mundo cambia, no a través de grandes declaraciones o gestos dramáticos, sino a través de 1000 pequeñas acciones de competencia, valentía y cuidado, a través de personas como James McKenna, que ven lo que hay que hacer y simplemente lo hacen. Esta es su historia, y es hora de que sea contada.